La Otra Hoja, colectivo literario, presenta su programa Hablando de Poesía, desde la sombra del lápiz. Oyentes de expresionestereo.com, la radio que te acompaña. Tengan ustedes muy buenos días. Estamos hoy en este programa haciéndole un homenaje a nuestro querido poeta Andrés Barbosa Vivas. Saludos especiales a Oscar Javier Grajales, nuestro director general, y quien se ha personado para que en expresionestereo.com salga este programa al aire. A nuestro ingeniero de sonido, Nelson Puentes. Muy buenos días, Nelson. Buenos días para todos los oyentes y buenos días pues para la mesa de trabajo. Sí, hago parte de aquí del colectivo literario, encantadísimo de acompañarlos cada 8 días. Y nuestra invitada de hoy, Mercedes Vivas Benítez, quien dirige la Fundación Andrés Barbosa Vivas. Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Ricardo, Nelson y mi otro compañero Camilo. Qué energía estar aquí en este bello programa. Muchas gracias por la invitación y por poder y darnos voz a los artistas. Esos son los medios de comunicación que valen la pena, los populares. Mercedes, y hemos estado buscándola ya hace casi un año y al fin nos da esta alegría de tenerla en los micrófonos de expresionestereo.com, porque es una emisora que resalta los valores y eso de manejar una fundación poética y estar luchando en las redes sociales por enaltecer la poesía, eso es admirable. Y en la mesa de trabajo, Ricardo Torres, el poeta Ricardo Torres. Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días a la audiencia de Expresión Estéreo y a la invitada Mercedes Vivas. Es un grato honor tenerla acá, de verdad. Gracias, Ricardo. Y Carlos Camilo Torres, nuestro libretista e investigador de en expresionestereo.com. Muy buenos días a la amable audiencia de Expresión Estéreo, la radio que te acompaña, haciendo un homenaje a este gran poeta Andrés Barbosa Vivas, que nos fue quitado muy pronto. Bueno, y quien les habla, Carlos Acosta, también integrante del colectivo literario La Otra Hoja. Y ahora sí, vamos a mirar y hablar sobre la vida de Mercedes Vivas Benítez, una vida muy interesante, y es que los oyentes tienen que saber ciertas cosas para tener la seguridad de con quién estamos hablando. Mercedes nace en Bogotá, Colombia, con mucho orgullo. Estudió sociología en la Universidad Santo Tomás y además realizó su especialización en geografía humana en la Universidad del Bosque, en la misma universidad que hice mi posgrado. Tenemos algunas coincidencias y me llama y me mueve geografía humana. Pues para que los oyentes dijeran esto, díganos, esto de geografía humana, ¿cómo lo vamos a digerir? Pues lo podemos digerir de dos formas. La segunda me gusta más, pues te voy a contar la primera y luego la segunda. Pues la primera es podernos ubicar, el hombre habita en su espacio, pero sobre todo lo transforma y hace de su territorio algo especialmente productivo en cuanto a lo cultural, en cuanto a lo político, en sus relaciones en general. La segunda me gusta más porque es más amplia, porque quiere decir que nosotros no tenemos fronteras. Somos humanos y podemos producir en cualquier tiempo y en cualquier espacio. No tenemos límites. Y me mueve mucho la atención ese trabajo de investigación social que usted realizó con Orlando Falsborda, el padre de la IAP, sí, la investigación, acción, participación. ¿Cómo fue esa experiencia? Ya murió hace como 8 años, ¿no, Orlando Falsborda? Sí. Pues nosotros estuvimos en el proceso de IAP de los pescadores en la costa y fue una experiencia excelente porque
tú sabes que lo primero que hay que hacer para el cambio es uno mismo, ¿no? Entonces me hizo entender que si yo no estoy con las poblaciones de nuestros territorios como socióloga y ahorita como gestora literaria, por decirlo así, y con la obra de mi hijo, entonces no estoy haciendo nada. Claro, es una investigación de tipo social, en el campo abierto, enfrentados a los problemas reales, ¿no? Con Manuel Zapata Olivella, también el folclorista, investigador. Sí, sí. Pues ahí hicimos una investigación de campo también con los problemas de los pescadores, igualmente en la costa. De Zapata aprendí mucho porque fue un hombre que vivió, digamos, para su territorio, para su país incluso, y al que le debemos reconocer mucho los procesos investigativos, igual a Faz Borda, pues Faz Borda prácticamente fue mi padre teórico. Claro, y es hermano de Delia Zapata Olivella, ¿no? Sí, sí. Y también han luchado por su etnia. Sí, sí, claro, esa es su base. Bueno, y aquí ya tenemos otro encuentro, ¿no? Con el colectivo literario, Poeta. No le decimos poetisa, sino poeta. Me gusta más ese que término. no suena como despectivo. Y la concordancia... Es como una minimización de la mujer en la que poesía. escribe poesía. Claro. Y el otro encuentro conmigo es que somos educadores, formadores de juventudes. Eso ha sido muy importante. Y también ha realizado concursos de poesía. ¿Qué concursos ha realizado? Pues nosotros tenemos dos, digamos, vertientes de concursos literarios. Una experiencia muy grande que fue el concurso de Andrés Barbosa Vivas, que lo hicimos en todas las regiones, en todo el país. Ese concurso se levantó a punta de talleres, y en los talleres ya los que iban haciendo su producción pues fueron saliendo, de ahí salieron muchos como, digamos, poetas que estaban en el anonimato, que es la base de nosotros. La otra es un concurso, una convocatoria para la cartilla La Memoria de Nuestros Pueblos. Allí en esa cartilla, ya llevamos 3, ¿no? Llevamos 3 ediciones y esperamos la cuarta que va a ser barrial, pero igualmente siempre con la misma perspectiva, que es darle la voz a los poetas inéditos. Nosotros consideramos que esa es la misión que tenemos ahorita con la fundación. Esto nos lo iluminó Andrés Barbosa Vivas, mi hijo, porque pues realmente él murió a los 23 años y dejó muchas obras, y pues el afán de él no era darse a conocer, sino algo que estoy de acuerdo yo también, que es escribir juiciosamente y desde el interior para saber que si es buena, pues ella va a rodar, ¿no? Sin embargo, va a rodar. Se defiende solita. Claro. Pues imagínense que pues nosotros hemos analizado que a pesar de ser un poeta tan joven, morir a temprana edad, dejó una obra maravillosa. ¿Qué tal que todavía lo tuviéramos? Sería uno de los mejores poetas del mundo. Y actualmente usted sigue dirigiendo la Fundación Andrés Barbosa Vivas, ¿no? ¿Usted la fundó? Sí. Pues yo no, un colectivo, digamos, un grupo de... Porque es que las cosas no las hace una persona, ¿no? Las hacemos varias, hacemos posibles los sueños. Entonces, con los chicos de la pedagógica, digamos, con Ángel Amaneceres, Andrés Acosta, el mismo compañero de él de toda la vida, Huguito, por decir, podría nombrar muchas personas, pero el apoyo fue significativo. Bien, este es el personaje que tenemos, ya vemos el talante, el sentimiento y a quién estamos enfrentados en esta entrevista. Entonces comencemos diciendo que Andrés Barbosa Vivas nace en Bogotá en 1987 y muere a sus 23 años en el 2010. Realizó estudios de ciencias sociales en la Universidad Pedagógica Nacional, autor de los libros de poesía Desdóblate Silencio 2008, La Desmesura 2009
y Ruta de Mujeres y Cáñamo 2010. En el momento de su fallecimiento dejó su cuarto libro listo para darlo a conocer, La ciudad de vino, y una extensa obra poética. En el 2013 se edita otro de sus libros bajo el nombre de Alucinaciones y Collages Poéticos, y se espera publicar 2 libros más con sus poemas inéditos. Y algunos poemas suyos han aparecido en publicaciones como el compilado Escuela, Ciudad Escuela, una visita de poesía en 2008 y la antología Panorama Virtual de la Nueva Poesía Colombiana 2009, publicados por la Corporación de las Artes y las Letras de Ulrica. Cuando yo camino y cuando voy en un medio de transporte hago disertaciones, vamos a tocarle la fibra a Mercedes Vivas, ¿no? Como veníamos en el transporte. Bueno, este poeta participó como invitado en el Festival Internacional de Poesía de Bogotá, los Juegos Florales de Manizales. En el año 2009 asistió al recital En Busca de las Artes Jóvenes Latinoamericanas, organizado por la Red Nacional de Estudiantes de Literatura, RedNel, y realizó la gira La Desmesura, junto al colectivo A la Calle. Con ellos estuvo promoviendo su obra en lugares no convencionales de Bogotá, y en marzo de 2010 gana el certamen literario Alicia Moró de Justo, organizado por el Partido Socialista Coronel de Rosales en Argentina. El 6 de agosto de 2010 muere, y en su memoria se crea la Fundación Andrés Barbosa Vivas, con el propósito de editar y de continuar promoviendo su extensa, y yo colocaría aquí, y excelente obra. Gracias. Mercedes, ¿nos podría leer uno de los poemas de Andrés, por favor? Claro que sí, Ricardo. Quiero leer uno que, pues se lo dedico a ustedes, que son gestores Gracias. de la cultura, Gracias. y a los radioescuchas, especialmente a los que están en el arte. Pues este ya es el 5º libro de Andrés, Alucinaciones y Collages Poéticos, y pues él lo dejó no tan listo como el 4º, pero sí ya casi listo, y ahí va. 8. Muchas veces me he referido a la dificultad que tiene el artista en el mundo contemporáneo. Pues bien, hoy diré que esa dificultad se solidifica en mis puños y se vuelve optativa. Me importa un bledo la sociedad, y la soledad es el utensilio necesario. No me disfrazo para salir a la calle. Soy el mismo que grita, incendiado entre las barricadas, mientras las oficinas detienen sus relojes, los oficinistas absortos, los críticos hablando, los políticos predicando, y de quienes cegué los labios por enceguecer los míos. Muy bien, excelente. La intención y el amor con que ha leído el poema, y me hizo sentir esa ansiedad que sentía cuando me tocaba estar encerrado en una oficina, y después esas 4 paredes las mandé al carajo. Mercedes, quisiéramos que nos hablara un poquito en qué época surge la Fundación Barbosa Vivas. Claro que sí, Camilo. Esta fundación cuando se murió Andrés, al otro día ya nos estábamos reuniendo nosotros, pues primero que todo porque sabíamos que Andrés había luchado mucho por su obra. Entonces, en la Fundación Transformemos, donde trabajaba él, pues nos propusieron que hiciéramos un tiraje de sus libros. Nosotros hicimos la cuarta edición del libro, La ciudad de vino, que la dejó lista y presta.
para publicar. La publicamos con facilidad pues porque Andrés y yo teníamos una comunicación muy cercana en cuanto a las redes que él manejaba, y me había dicho pues si yo muero algún día aquí te dejo, incluso lo dijo como premonitoriamente. Claro, como todos los poetas, ¿no? 2 meses antes me dijo, mira, aquí te dejo mis claves por si algún día me pasa algo, y cuida mis cuadernos que son mi tesoro. Pues la sorpresa es que ya estaba listo el 4.º libro, La ciudad de vino, y que este collage del 5.º que les estoy hablando ya estaba casi acabado también. Entonces eso nos convocó mucho en la Universidad Pedagógica de donde era él. Y el mismo entierro pues no fue un entierro convencional, porque pues los compañeros, pues ellos, o incluso yo, pues respetamos los cultos religiosos, pero nosotros fuimos digamos en el velorio más que todo. Allá estuvo presente muchas fuerzas sociales, precisamente como para acompañar a quien produce y ya se fue, ¿no? En este caso Andrés. Y ahí mismo empezamos la tarea, que fue muy grande, fue muy larga, muy pesada. El tiempo se nos hace a nosotros más corto cuando lo hacemos más intenso, ¿no? Y así nos tocó a todos, cosa que yo le agradezco mucho a mis compañeros de la pedagógica y a los compañeros del colectivo La Calle, a los compañeros también, digamos, a Raíz Invertida, que es un movimiento donde él estuvo, y en fin, en todos los movimientos en el cual él actuó. Entonces así nace la fundación. Bien, y de su primera obra, Desdóblate Silencio, tomamos un texto de la página oficial de Andrés Barbosa Vivas, publicado por él mismo en el 2008, donde habla de su libro de poesía Desdóblate Silencio. Andrés Barbosa Vivas, comillas, dice: un viaje a través del silencio, en él germinan la pasión, la muerte y la permanencia, temas vitales de la existencia social, recogidos en un libro de 50 poemas, luego de una ruda faena con alegría y tristeza, como estados dinámicos de la vida humana. Desde su rol de educadora, y lo imagino y lo presiento, usted sembró semillas en estos estudiantes para la escritura, para la poética. Claro que sí. Digamos, yo creo que por naturaleza soy docente, ¿no? Más, digamos, la docencia para mí ha irradiado la vida mía y de mi hijo, que es también la pregunta que podemos hacer ahí, ¿no? Para que él escribiera estas vertientes, por ejemplo, la muerte, ¿no? Entonces, sí, claro. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos en nuestras manos muchos chicos, la juventud, y es tan importante que nosotros le hagamos ver ese amor hacia las letras, esa pasión, digamos, hacia la cultura y el amor a la naturaleza. Ese creo que ese fue mi oficio, ser docente. Pero lo que le pasó a Andrés, como decía el maestro de la pedagógica, que Andrés no vino de la Universidad de las Letras, sino de las letras a la universidad. Y creo que a mí me pasó lo mismo con la docencia, ¿no? Yo vine de un amor en la casa hacia la cultura, y entonces ese amor yo ya lo tenía como docente, porque mi familia casi toda es docente. Otra coincidencia. Andrés, siendo un profesional, ¿se vinculó en algún sentido en la educación o en la investigación? Sí, claro que sí. Él fue maestro. El proceso de él fue muy bonito, pues para nosotros que digamos, la familia de los dos, porque éramos los dos solos, la familia de los dos no teníamos muchos recursos. Entonces él quería estudiar filosofía,
y yo le decía, ¿para qué filosofía? Pues para enseñar. Entonces, pues él terminó estudiando ciencias sociales también por aquello de que leía mucho, una persona que pasó por la literatura que tenía el abuelo en la casa, que era una biblioteca re grande, y entonces él ahí como que él fue entendiendo que en las ciencias sociales se puede hacer más, digamos, más labor pedagógica, en el sentido de que toca más las relaciones humanas, y la filosofía pues toca las relaciones humanas en cuanto a la teoría, ¿no? Él estuvo, su tiempo fue muy corto, pero digámoslo, fue una persona muy juiciosa para haber hecho tantos libros y haber pasado ya por una universidad que acabó muy, muy joven, y después llegar a trabajar en un colegio barrial, donde hizo un proceso bien interesante, porque logró que sus estudiantes hicieran producciones de poesía, y una cosa que se desconoce tal vez de Andrés, que es trabajar mucho los recursos naturales, el amor por la naturaleza, pero también yo pienso que esa transformación barrial que él hizo con los chicos a donde estábamos instalados. Volviendo a lo que estaba comentando Carlos de los manejos dinámicos de la vida humana, ¿cómo manejaba los estados de ánimo Andrés Barbosa? Interesante pregunta, Camilo. Yo creo que esas que... Bueno, antes de contestar eso, quiero decirles que las preguntas que ustedes me pasaron para alistarme en la entrevista, esa pregunta es como la clave, ¿no? Los estados de ánimo. Creo que un poeta, para producir como lo hizo Andrés, precisamente no fue que su vida fuera happy, ¿no? Sino pues una vida truncada por aquellas cosas que no fueron tampoco trágicas, pero que marcan todo ser humano, que fue la separación de su papá y de su mamá a los 5 años. Y también los amores de adolescente que Andrés, precisamente por su misma soledad y por lo que él quería estar escribiendo, pues no concretaba nada, entonces se le iba escapando, porque es que ser escritor, de verdad, lo que se llama de profesión, requiere tiempo. Entonces pierde uno muchas cosas, muchas posibilidades de amor, y además de todo, en algo que ustedes me preguntan ahí, la timidez de Andrés. Andrés era una persona que entró en un silencio profundo. Él hablaba con las personas, pero él andaba como en otra cosa, despistado como su mamá. Andaba siempre escribiendo, y entonces pues sí, como otro mundo. Entonces esas soledades van haciendo que uno tenga unos hitos en sus libros, pienso yo, que los podemos ver claramente con Andrés, ¿no? Cuando Carlos me decía que había escrito de la desmesura, es eso, ¿no? Es la vertiente de la muerte, pero la muerte, para todos los poetas, la muerte es una vertiente que todo lo toca, no porque se vayan a morir jóvenes o viejos o lo que sea, sino que la muerte es la metáfora, pues es el acceso, es un paso que se da de la tristeza, pienso yo. Entonces ese proceso es el de desdóblate silencio, ¿no? Una catarsis. Claro, exacto, correcto. Para exorcizar todo eso que de lo que tú estás hablando. Sí. ¿A qué tiempo se escribía, Andrés? ¿En qué momentos? Bueno, es que la cuestión está muy interesante, ¿no? Porque él murió durmiendo 4 o 3 horas. ¿Por qué? Porque, yo no sé, se aligeraron los procesos. Él tenía que trabajar, después de estar en el colegio, se fue a trabajar en la Fundación Transformemos, y entonces, digamos, como que la vida nocturna era más propicia
donde él escribía más, ¿no? Después de llegar, digamos, de sus fiestas, pero digo fiesta con sus amigos, es de estar con sus amigos poetas, porque en la universidad, en los bares, y llegaba a escribir. Y también en los buses, en la calle, no te puedo explicar porque leía mucho, escribía mucho, pero él le favoreció pues que yo entendía eso, entonces me levantaba temprano y le dejaba listo todo, hasta las medias desdobladas, la camisa, todo se lo dejaba muy listo para que él pudiera salir rápido, porque como trasnochaba tanto y a mí pues mamá, a mí me daba miedo que de pronto lo fuera a coger un carro o algo, y la vida pues era eso. ¿En algún momento tuvo Andrés contacto con la muerte o alguien muy cercano o rupturas? Sí, el primer libro, Desdóblate Silencio, se lo dedica al abuelo. Y es muy bonito ese proceso porque el abuelo para él fue, aunque al principio no mantenía muy buenas relaciones, ya en los últimos años del abuelo, como los 7, 8 años, ellos se ponían a leer, por ejemplo, Porfirio Barba Jacob, y se metían sus traguitos y leían al mismo tiempo, porque ambos ya se sabían las poesías, digamos, o de Becker, o bueno, qué sé yo, de tantos poetas, y era muy lindo verlos porque la vida como que los reconcilió. Y además de todo lo que yo comentaba antes, la imagen paterna del abuelo que tenía Andrés era muy grande, le dolió mucho porque pues él se aprovechó mucho de los libros de la biblioteca, incluso él habla de los libros robados en ¿cuál libro? En la Ciudad de Vino, ¿no? Y derrumbarán los libros robados por el murmullo, pero hoy canto en tus palabras. Era que él se cogía los libros del abuelo y se los traía, y nosotros ya teníamos como mitad de biblioteca armada de nosotros y la otra mitad del abuelo. Bueno, voy a leer con comillas y todo lo que dice Andrés con relación al libro Desdóblate Silencio, que el silencio parece que era el fantasma principal. Andrés dice en su página sobre Desdóblate Silencio: además hay otro tema que se plantea en el libro, y es la muerte propia, entendida como ruptura con el pasado, como gran revolución que lleva a transformar la manera de asumir el mundo y de relacionarse con él mismo. En verdad, es una muerte que implica renacer. Fueron realizados con dedicación y respeto. Los escritos dibujan un retrato de Andrés Barbosa Vivas, compartiendo sus filas e invitando al lector a navegar por el amor en todas sus circunstancias. Las atmósferas que recrea este libro son cambiantes, no hay nada estático. La ciudad, la rumba, la vía barrial y los exteriores. Es decir, él no pensaba que todo estaba estático. Uno se va de un arrabal y regresa y encuentra cosas diferentes en el tiempo. Andrés se vinculó en actividades culturales y artísticas y sociales en el barrio y en la universidad. Sí. Bueno, hay algo antes de contestar muy chistoso que pues nosotros veníamos de una familia como pues acomodada y eso, pero como éramos los dos pues queríamos conseguir un apartamento. Entonces él me dice: mami, yo quiero en una casa en un barrio popular, porque yo quiero saber qué es vivir en un barrio popular. Y mira que sí, él ahí fue donde consiguió su primer trabajo de pedagogo, ¿no? Respecto a su trabajo ¿qué podríamos decir? Literario. Él estuvo siempre en los barrios haciendo sus declamaciones. Se llevaba a algunos ya maestros poetas ya digamos de vieja data a los barrios, y era muy bonito eso, ¿no? Verlo cómo
cómo dos generaciones se juntan para ir a hacer poesía, digamos, con la periferia literaria, y se los llevaba, y entonces sus ollas comunitarias, ese trabajo barrial bien interesante, porque de ahí salió como digamos ese garante de poder trabajar nosotros el arte en el barrio, porque Andrés lo hacía, pero no solamente en el barrio, digamos, sino también en los buses, en los transportes. El Transmilenio no estaba ahorita con tanto auge, entonces se iba con su amigo Hugo, se tomaban los tragos y sacaban los libros, los mismos libros que se había sacado del abuelo, entonces iba y se los regalaba a la gente cuando estaba leyendo poesía. Bueno, llegaban y se morían de la risa. Pero en sí entonces estaba haciendo su trabajo, ¿no? Su trabajo poético. Andrés nos sigue hablando en su página de su primer poemario. Es también un canto a lo cotidiano, a sectores sociales que muchas veces no son reconocidos, pero a los cuales debemos mucho, pues mueven motores esenciales de la vida en sociedad. Busca dialogar con el lector. Lleva una secuencia propia que cuenta historias, va generando ondulaciones anímicas que le dan sentido a la vida. Ese es el aporte específico que este libro, Desdóblate Silencio, quiso regalarle a Colombia. Una exhortación a la vida, a seguir esta ruda empresa a pesar de los problemas, no desde una literatura de autoayuda, ni de una producción intelectual guiada por parámetros comerciales, sino a partir de una investigación vital y artística que se recrea cada vez que es leída, a veces doliente, a veces cercano a la muerte y al desengaño. El libro que presenta Andrés es la expresión de que a pesar de la dureza de la vida en sociedad, existe la esperanza de navegar, un viaje introspectivo hasta encontrarnos, hasta amarnos, tal vez como diría César Calvo, hasta exterminarlos. Claro que sí, Camilo, claro que sí. Respecto al punto que acabas de leer, ¿qué pensaba Andrés, por ejemplo, no? ¿Qué lo hace grande dentro de su poesía? ¿Qué le hizo escribir eso? Creo que la pregunta, ¿no? Sí. Entonces, sí, Desdóblate Silencio tiene algo así como que dice, desdóblate silencio, que la vida es dura y está llena de peligro. Entonces, desdóblate sonido. Pasa que Andrés recepcionó el mundo mientras se callaba, porque dijimos que no, ya en sus 2 últimos años hablaba más, recepcionó el mundo. Es como ese sentido que cuando perdemos el habla y estamos escribiendo es porque estamos golpeados por algo, pero estamos golpeados por una sociedad y por un medio que alguien tiene que escribir. Estar en los bares, estar dentro del tumulto, estar en la universidad dentro de las manifestaciones, estar en su casa con su mamá, que pues le tocó, pues, como dicen por ahí, lucharla. Entonces, eso lo forzó a decir las cosas que él veía, las injusticias. Nosotros sabemos que los años 90 estuvieron marcados por nosotros por un duro paramilitarismo, por una sociedad que quería como coger los medios de comunicación y manosearlos más en cuanto a los estudiantes, marcarlos, y todo eso lo sintió él porque él le tocó enfrentarse con sus compañeros a esas políticas que tienen las universidades de coger los recursos y malgastarlos y que no llegaran a ellos. Entonces esas cosas duelen, es como lo que ahorita está haciendo la universidad, digamos, las universidades están apoyando. Ayer vi algo, o antier, algo muy interesante, que es el apoyo de las universidades a los sindicatos, y de ese talante era Andrés. Pero también ese ruido que hay en el mundo, como esa voz de que yo no voy a poder, como no voy a alcanzar a escribir. A él le tocó correr en la vida porque él sabía que minuto a minuto el tiempo hay que aprovecharlo.
Bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento de leer el poema en vivo de Andrés Barbosa Vivas. Mujer en toda la extensión de la palabra. Te habla quien un día se hermanó con el silencio. Entre bambúes va la noche. Se desposa con el viento y su perfume queda en el aire. Se desposa con su ascendencia y la nostalgia queda en su vestido. Verde como las anunciaciones de su rostro. El Adonis bardo, para quien sin saberlo resguardas esta noche tu liguero. Leámoslo al tiempo. Bueno. Entre bambúes va la noche, se desposa con el viento y su perfume queda en el aire. Se desposa con su ascendencia y la nostalgia queda en su vestido, verde como las anunciaciones de su rostro. El Adonis bardo, para quien, sin saberlo, resguardas esta noche tu figura, seguirá lento las huellas de tu fragancia, acariciará con una rosa tu cuerpo de bruces sobre el lecho. Quien así te habla, te recrea en la promesa de tu figura y viene dispuesto por la persistencia de su empresa. En cada uno de sus músculos ha colocado tu silueta para que muevan al mundo, y cuando la luz se lo anuncie, haya vivido a tu lado toda su vida. Estarás en la memoria de cada rincón de su cuerpo, en umbelas sentimentales. Vivirás lejos. Sus ojos lo llevan lentamente por bambúes y rostros. Se centró esta en suspensión. Mercedes, hablemos un poquito de la mujer y el silencio. Andrés nos dice: me quedo sin palabras si mis poemas los escriben sus manos. Parece que el silencio es como una mujer que nos roza con su perfume y acaricia nuestros sueños. Describir el silencio desde la mujer como una huella de su vestido, como una huella que busca las palabras, desde la forma en que mueve el mundo. ¿Mercedes cree, como Andrés, que la mujer también puede ser un encuentro con el silencio? Claro, total. Bueno, vamos a hablar desde el punto de Andrés y te contesto desde el punto de vista tuyo. Yo sí le tengo miedo a las mujeres silenciosas. Bueno, pilas. Bueno, respeto. De Andrés, claro. Lo que decimos, ¿no? Es que el silencio es cerrarle las puertas un poco al ruido para que podamos ser en la intimidad, digamos, ¿no? Entonces, Andrés tiene algo que se llama un poema obra. Entonces hay un verso que a mí me fascina, dice: si algún lugar ocupas, es la ausencia. Si algún lenguaje hablas, es el silencio. En el espejo te veo, trazo tu silueta, la reconozco, casi tocas mis ansias. Entonces es como que el silencio es no puedo acceder, no puedo acceder a ella, para Andrés, pues precisamente por cómo soy, ¿no? Vengo, voy, no tengo tiempo. Entonces, pues de alguna forma no poder hacerlo, entonces pues vamos, ¿no? La poética. Era quitarle tiempo a la poesía, dedicarle a la mujer. Claro. ¿Cómo era que me decías que Mercedes crees? Que también la mujer puede ser un encuentro con el silencio. Uy, total. Es que el silencio es hermoso. El silencio nos hace que nos metamos en un ejercicio que es muy bueno para la cultura, para el sexo y para todo. Y es ese estado de poder ser para luego cantarle a la vida. Pero a algunos el silencio les produce miedo.
Por eso cuando llegan a la casa encienden el televisor, el radio, cogen el periódico y pues... Claro, claro que sí, es que da miedo porque es el encuentro con uno mismo, pero igual es inspirador para después salir a las calles a decir cuántos somos y cuántos debemos estar en pie. Allá, Mercedes, Andrés compartió algunos borradores de su primer libro, Silencio Colectivo. Sí. Ese proceso fue hermoso porque, bueno, tú sabes que el primer libro es algo para uno excepcional. Y entonces, pues, él nunca se dejó corregir una coma, gracias a Dios y a la vida, por mí, ni 2 puntos, ni nada. Él estaba, ni de nadie. O sea, él editó su libro y no se lo dejaba porque él estaba muy seguro, incluso porque él ha estudiado mucho literatura. Entonces, pero fue muy chistoso porque él me reía y pues en algo, qué bonito, qué lindo, y en algunos nos reíamos porque es que Andrés era pura risa conmigo, o sea, entrábamos en unos estados de risa que ya no nos podíamos parar. Entonces dijo, ay mami, bueno, ya está todo, pero bueno, dime, que tengo un nombre, bueno, me dio unos nombres, entonces yo le dije, no, dele, leamos toda la poesía, y entonces le buscamos como qué es lo que Carlos y Camilo están preguntando todo el tiempo, pues, qué pasa con él y el silencio, qué pasa. Entonces, yo veía también lo mismo, yo decía, bueno, este es un canto a la vida, pero también un canto triste, ¿no? A la larga de lo que es el ser humano. Entonces, en el poema, en un poema de Desdóblate Silencio. Ese Andrés, Desdóblate Silencio. Entonces era eso, para concretarte, ¿no, Ricardo? Sí. La cuestión era eso. Entonces, un buen nombre, muy preciso, acertado. Claro, porque lo que yo insisto en la obra de Andrés era acceder al silencio, pero para que se desdoblara. O sea, lo que yo creo, pues algo como lo que Cortázar cada vez insiste, ¿no? Cortázar me gusta mucho y a Andrés también le gustaba, porque pues realmente es como acceder al estado ya social, ¿no? Al estado social de la literatura, al que tanto ha sido criticado, pues, y que de todas formas, por grandes poetas, pero que de todas formas, sí, claro, es un canto social, y lo estaba seguro de eso. O sea, el silencio es un reflejo, en cierta manera. No, es un estado que nos permite acceder. Lo que yo quería decirle a Camilo, bueno, en principio, el silencio es una forma de acceder al desdoblamiento. Yo también lo creo en Andrés, como mujer también lo creo. O sea, seduce. La literatura y el sexo deben ser esencialmente una forma de seducción para acceder a lo social. Bueno, y también el silencio es un reflejo de los que no pueden hablar en la poesía de Andrés. Correcto. Sí, y yo hablo mucho porque es que a mí en la casa no me dejan hablar. Bueno, aquí acaba de llegar un mensaje de Diana Bernal que dice, estoy pegada escuchando La Mamita de Andrés. Sí que está interesante. Gracias. Muchísimo. Coracito, ya ha llegado el mensaje a Mercedes Vivas. Gracias, Diana, gracias. Me voy a permitir leer este poema de Andrés. Y ya no estás para escuchar. Y ya no estás para escuchar las palabras que he ido desprendiendo del viento, como hojas para un herbario. Triscan en los caminos que confluyen en el árbol de tu ausencia. Enmudecen frente a floraciones oscuras y aterciopeladas. Estos vocablos de voz estertórea crecen en mi cuerpo, cual hiedras en un muro de mutismo, y se desgarran, se agotan en las mesas de familia que me dan el pan y toman mi vacío primorosamente, en las conversaciones de sala. En el silencio de la intimidad contemplo mis utensilios, las velas, el espejo, las piernas de la pared, el cuchillo. En la noche invento palabras con barro cocido, pero no puedes escucharlas. O sea, como un creador, invento palabras con barro cocido. Claro. Describir el silencio desde la muerte.
desde la cotidianidad, cuando él mismo nos dice, comillas, en el silencio de la intimidad contemplo mis utensilios, las velas, el espejo, las piernas de la pared, el cuchillo. Se dice que hay un silencio interior que de alguna manera nos ayuda a proyectar nuevas líneas de acción, nuevos ideales y proyectos. Es como comprimir y dejar que esa compresión saque cosas nuevas, disparen la creatividad. Pues diría yo que, y pienso en Andrés esto, ¿no? Hay momentos en que el poeta los vive intensamente, digamos, del exterior a su interior. Logra interiorizarlos, ¿no? Como el amor y la muerte. Vive una de las preguntas y que ustedes hicieron, que si Andrés, digamos, en algún momento pensó en la muerte. Yo creo que Andrés en todo momento pensó en irse de este mundo. Y por eso produjo muy rápido. Pues él digamos, estilo Rimbaud, Arthur Rimbaud, que incluso él le gustaba mucho, ¿no? Y por eso era que leían. De esos que llamamos poetas adolescentes. Exacto, correcto. Y ya nos ha contestado casi que otras preguntas que teníamos, pero hay que decir también que si ese encuentro de Andrés con el silencio fue como el leitmotiv para escribir su primer poema, su primer poemario. Claro que sí. Ese, y pienso yo que el paso que él tuvo en la universidad, en la pedagógica, sus maestros, definitivamente devolviéndonos a las buenas preguntas que ustedes hacen, los maestros nos forman. Mire el maestro Morita de la pedagógica, que yo también la amo mucho. El maestro Mora empezaba su clase llevándole un poema a cada alumno. Un poema de su puño y letra. Qué bello, qué cosa tan espectacular, ¿no? Es el ejemplo. En Andrés también el ejemplo desde de su abuelo, de su abuela, incluso el mío, pues el ejercicio de deber leer a una persona, yo creo que eso la rompe, como dicen. Entonces, y también quisiera invitar a las personas a que la rompieran leyendo, porque es la única forma que hay para conocer mejor el mundo. Muy bien. ¿Algún poema de la infancia de Andrés tienes por ahí, Mercedes? Pues no lo encontré, pero sí tenía. Tenía uno incluso que no, y tampoco me atrevería pues a leerlo, porque pues por respeto a su papá, porque el zancudo, ¿no? Entonces el zancudo, y resulta que era la metáfora que mi papá es un zancudo, y termina pues, y aplaudía al zancudo, imagínese, o sea, lo estrelló. Quería verlo. Claro, pero muy metafórico. Pero también él le escribió al papá uno que se llama Eduardo, después cuando ya, eso que te cuento fue a los 13 años, pero el que le escribió a Eduardo es que el papá, excelente, un intelectual y anarquista, ¿no? Y acordémonos que Andrés también fue en algún momento, vi alguna de sus preguntas, que Andrés también le escribía el anarquismo, pero precisamente pues porque él también era de ese talante, ¿no? Si algún lugar ocupas, es la ausencia. Si algún lenguaje hablas, es el silencio. En el espejo te veo, trazo tu silueta, la reconozco, casi tocas mis ansias, vida mía. Tus pies pisan trozos calcáreos en que se inscriben leyendas, hendiduras de cuerpos que estuvieron. Rozo tus dedos, te complaces con mostrármelos tan llenos de refulgencias, aunque me detenga y advierta el negro de mi sombrilla como un presagio. ¿No ves que el mundo se está derrumbando y hasta empiezan a deslizarse tus pendientes? Desdóblate, silencio, porque a veces siento que hasta las palabras
me insisten y empiezan a deslizarse por tu cuerpo, bella, única, mía. Si algún lugar ocupas es aquel junto a la ventana donde nadie ve mi fantasma cruzar doliente polo a polo de la tierra. En la radio suenan sermones y campanas, desdóblate sonido, donde descansa en paz la sonrisa y las colillas de cigarrillo se amontonan. No las ves, pero estás donde estuvieron, escuchando, sintiendo, aferrándose en el lugar que las pisadas dejan sobre el césped, y muere el requiem en la radio. Digamos de este poema que la ausencia puede ser un no estar, un no tener, pero el silencio es capaz de expresar sentimientos que a través de la palabra serían triviales. En este poema obra también guardamos silencio cuando un mundo o una situación se derrumba, se nos sale de las manos. Los dejamos, hacemos una breve pausa y ya regresamos en Expresión Estéreo, la radio que te acompaña. Qué rico, gracias.